Buenos días y bienvenidos a todas y a todas al canal de YouTube de la revista Es Más Vila García. Para el número de primavera contamos con nosotros con el reconocido periodista y escritor Alberto Avendaño, que ha sido directivo de la iniciativa hispana del Washington Post, tiene muchos premios, entre ellos 3 Emmys. Y bueno, aunque es nacido en Vigo y ha vivido en Washington durante más de 30 años, ahora reside en Vila García. Buenos días, Alberto, y gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí, muchas gracias. Es mi primera entrevista en Vila García de Arousa. Bueno, ya eres más arousano, entonces. Mira, Arousa es Aro, USA. Eso es Arousa. Por tanto, en realidad, yo estoy regresando a mi América, que es Galicia, ¿no? Y cuando me fui a Washington, cuando me fui a Estados Unidos, porque empezamos en Texas en el año 91, cuando me fui a Estados Unidos, en realidad me estaba yendo a la Nueva Galicia. Y eso te lo voy a explicar porque a lo largo de la charla saldrán esos personajes de la Galicia estadounidense. Claro, ¿y por qué? ¿Qué te hizo decidir asentarte en Vila García al volver a Galicia? El amor. Es decir, ¿cómo un tipo de Vigo decide vir a Vila García de Arousa? Esa é a pregunta do millón. No meu caso ten unha solución, unha resposta moi sencilla. Tengo unha mujer que es estadounidense, cubana estadounidense, y ella es la que se enamora de Vila García. Y como dicen en Vigo, por lo menos lo que dicen mis amigos cuando les digo, oye, pásate por aquí, y me dice, esto está muy lejos. Y dice, ¿cómo que está muy lejos? Si estamos viviendo en una estructura urbana exactamente igual a la que yo vivía en el área metropolitana de Washington. Claro. Yo vivía en un pueblecito que se llama Bethesda, que está a este lado de la raya de Washington, D.C. Tardaba 25 minutos en llegar al Washington Post en metro, tardaba 30 minutos en llegar a la Casa Blanca cuando había coberturas o eventos, tardaba 45 minutos en llegar a la zona de Virginia, y entonces, claro, eso es lo que tardo aquí con Renfe, Vigo, Santiago, Coruña y Vigo. Por tanto, vivo en el área metropolitana. Claro, tenemos otro concepto de las distancias, está claro. Exactamente. Aquí. Entonces, desde un punto de vista logístico no hay ningún tipo de problema para vivir toda esta área como una gran metrópoli. Y después, desde un punto de vista emocional y cultural, lo que estoy haciendo es retornar a las fuentes, que es algo que un emigrante acaba haciendo, ¿no? Claro. Y en realidad, por mucho Washington Post, por mucho Emmys y por mucha historia, al final los que en algún momento nos fuimos somos emigrantes y pasamos la trayectoria y la emocionalidad y las depresiones y el que fago eu aquí. Generalmente sería que carallo fago eu aquí, dicho en Washington, queda muy propio, y todo esto es al final el mismo trayecto emocional que luego se convierte en logros profesionales y familiares, porque claro, mi familia se hace en Estados Unidos, pero que al final eres un emigrante más. No hay diferencia entre alguien que se va y acaba montando un negocio de muebles a alguien que se va y acaba teniendo una carrera más o menos exitosa en el periodismo. Bueno, si te parece, vamos a empezar, después de esta pequeña introducción, un poco con tus inicios. En los años 70, ¿no? Fundaste el grupo de acción poética Rompente junto a Antón Reisa y Manuel Romón. ¿Cómo recuerdas esa época, esos tiempos de la movida? Lo que recuerdo era que éramos muy pequeños y éramos, estamos hablando teníamos 18, 19, 20 años, esa es la década de los 70, España cambia al final del 75, España cambia a partir del 76, que es cuando se forma o Grupo de Comunicación Poética Rompente, y en ese cambio surgen unos jóvenes. Éramos al principio más, al principio estaba también el poeta Alfonso Pexegueiro, pero al final se consolida en ese matrimonio de tres, en ese triunvirato
de Reixa Romón Avendaño, y éramos gente muy joven que estaba ya intuyendo la atmósfera de una España en cambio, de una Galicia en cambio, pero también de una España cansada, de una Galicia agotada, y entonces salimos con espíritu creativo. Y entonces salimos para hacer poesía beatnik o surrealista o dadaísta, salimos para romper los platos. Y rompimos algunos platos. Y fue muy divertido, fue muy emocionante, porque date cuenta de que al final, entre el 76 y el 83, que es lo que dura el grupo, pero bueno, desde el 76 hasta el 80 es lo que se llamaría la premovida, ¿no? Sí. Porque todo esto que ahora Televisión Española hace, los programas de la movida y salen todos ahí, y dice, yo siempre levanto el dedo y dice, yo soy la prehistoria de la movida. Claro, ¿qué pasa con Rompente? Que estábamos subiéndonos a escenarios o estábamos actuando en bares como el Sachmo en Vigo y otros sitios, y con nosotros estaba gente como Julián Hernández, que luego es Siniestro Total. De hecho, Siniestro Total se forma en una de esas noches donde Manolo Romón se va en un coche con Julián y el coche es declarado Siniestro Total. Sí. Es decir, ese es nuestro mundo en ese momento, pero también están Antón Patiño y Menchu Lamas, los pintores gallegos de Vigo también, que luego triunfan en Madrid, que son ahora, Menchu es en concreto miembro de la Academia Galega das Artes, de Belas Artes y tal. Entonces, esa es la generación, ¿no? Actualmente, por lo medio, hay otros grupos más en cuanto a música, ¿no? Pero Siniestro es un poco la hermandad que se forma. Y el referente también, además, de la movida, yo creo, en Vigo. Bueno. Bastante tal. Bueno, y de ahí, después de los tiempos de la movida, ya empezaste a sentarte un poco, ¿no? Como quien dice, y pasaste a conducir y a dirigir diferentes programas en la radio y en la televisión de Galicia. Bueno, es una cosa muy curiosa, porque claro, 76, 83, claro, es que estamos hablando de 18, 19, 20, 21. Son edades en las que en realidad no sabes qué carallo fas na vida, pero sí estás buscando, y eso era lo que nos definía una necesidad de búsqueda, una claridad de lo que no nos gustaba, una claridad arrogante y agresiva de lo que no nos gustaba, con lo cual enfadábamos mucho a los persoeiros de la institucionalidad gallega y de la institucionalidad española, pero no lo podíamos evitar. Claro. Y entonces, en ese ambiente vivíamos, vivíamos en esa búsqueda constante, ¿no? Entonces hacíamos literatura y dices que luego me asiento. En realidad, ya en esa época éramos gente muy asentada. O que pasa que non o sabíamos, pero éramos gente muy asentada. ¿Por qué? Porque fundamos una empresa editorial, que duró lo que dura una primavera, pero sirvió para hacer 3 libros de autor. Es decir, eso hoy se llama emprendedurismo. Éramos emprendedores y no lo sabíamos. Creamos nuestros propios canales de distribución, porque evidentemente a estos locos no les iba a hacer caso la institucionalidad editorial, ¿no? De hecho, es curioso porque el primer libro de Rompente que publica una editorial lo hizo en el año 83, cuando nos disolvemos, ¿no? Que fue una antología. Por tanto, ya éramos gente con las ideas claras en ese sentido, para tener esa iniciativa de montar nuestro propio circo, ¿no? Claro. Pero bueno, sí que es cierto que después vino esa época en la radio y en la televisión de aquí de Galicia. Eso sería la prehistoria de mi vida periodística. De tu vida periodística, porque claro, periodismo lo estudiaste después. Realmente la radio y la televisión de Galicia fueron un poquito como una escuela de periodismo para ti, supongo, ¿no? Fue una escuela gratis, a la cual le agradezco desde aquí todo lo que contribuyeron a la formación de este señor. Y siento mucho no poder pagarlo, pero si te despiden no te da tiempo a pagarlo. Está claro. Entonces, no, es decir, la experiencia en la radio fue fantástica. De hecho, una vez que vivo en
en Estados Unidos tengo el privilegio de venir, creo que fueron 3 o 4 veranos, donde me daban programas de la mañana en la Radio Galega, y era muy emocional reunirme no solamente con los colegas, sino con la audiencia. El feedback de la audiencia era absolutamente impresionante. Y después pasaron muchas cosas que no va a dar tiempo aquí a contar, pero te voy a contar brevemente una, que es absolutamente fascinante. Washington, no me acuerdo el año, principios del 2000, estoy en la Embajada de Washington haciendo un especial que queríamos hacer con el Washington Post y el Tiempo Latino sobre el centenario de Gaudí, y de repente el señor que llevaba el departamento laboral, que era catalán, me dice: aquí en la embajada hay un chico que quiere hablar contigo. Y yo, bueno, aquí en la embajada no conozco a nadie. Y dice: no, hay un chico que está trabajando aquí que quiere hablar contigo. Y conozco a un joven que se llama Abel Camaño, que me dice: yo soy periodista por tu culpa. Yo volví loca a mi familia porque quería ser como ese señor que hablaba en la radio. Entonces me cuenta la historia de un niño con las vacas en el monte, creo que en la provincia de Lugo, que se engancha a un señor que durante varios veranos chega a Radio Galega, fai programas de radio en galego, introduce música de alá, e fala das cousas de Estados Unidos, e fala de como vivo alá, todo moi personal e moi íntimo, aínda que era un programa ómnibus de toda a mañá, non? Pero contaba estas cousas de cando en vez, e o rapaz quedou prendido desta miña historia, e ao final o que fai é darlle a vara á familia para facer xornalismo. Para hacer periodismo, claro. Y entonces, cuando yo lo conozco en Washington, me dice: esta es la historia, y después me cuenta más. Y entonces, bueno, y tal, y fue a Salamanca, a la Universidad de Salamanca, me parece, y después me confiesa que yo le serví de lo que se dice en inglés role model, ¿no? Modelo, no sé qué, ejemplo a seguir y todo esto. Por eso yo siempre intento decirle a todos los colegas que están en los medios de comunicación, que están delante de cámaras, que están haciendo radio, que están haciendo comunicación en general, que lo que hacen, aunque estén machacados y su situación sea precaria, lo que hacen tienen que hacerlo con optimismo, tienen que hacerlo con profesionalidad, porque muchas veces estás cambiando vidas sin darte cuenta. Claro. Y este muchacho acabó diciéndome: sí, no sé qué, y después me casé y mi mujer es puertorriqueña. Le dije yo: hombre, por favor. Y dice: ¿qué pasa? Dice: hombre, que me copiaste hasta en eso. Dice: bueno, me dice: ¿por qué la tuya es puertorriqueña? Dice: no, pero es cubana, pero las dos son caribeñas, o sea que hasta ahí llegaste a copiar. Entonces, esa historia para mí resume un poco la emocionalidad y el ciclo de la carrera, ¿no? Para mí son más importantes esas cosas personales y esa emocionalidad que estableces con el otro, porque todo eso se va repitiendo luego en mi vida en Estados Unidos. Es decir, date cuenta que yo ahora ya soy mayor, ya tengo unos añitos y tal, pero claro, miro el Washington Post y tengo 2 amigos trabajando allí, tengo una chica que se crió a mi lado, por tanto tuvo que aguantar mucho y todavía me quiere, y está ahora trabajando en una institución como el Post, y otros están trabajando en otras instituciones fuertes, y se criaron de alguna manera contigo, y eso es muy bonito, porque uno se repliega para volver a crecer, uno se repliega a Arousa, y los WhatsApp siguen ahí, los emails siguen ahí, y los Facebook siguen ahí, y los Instagrams, y están ahí, esas personas están ahí, esos profesionales están ahí, y no se creen todavía que me haya ido de Washington. Creen que vas a volver, que es temporal, nunca se sabe, ¿no? Pero yo bueno. Sí lo sé, pero bueno. Bueno, y hablando de esos inicios en el periodismo, ¿no? Tengo entendido que en esa época de la televisión de Galicia fuiste a Cuba con Manuel Fraga, te encontraste, o sea, tuviste un encuentro con Fidel Castro y creo que no quedó muy contento un encuentro, con preguntas, ¿no? Mira, lo voy a decir con la máscara a medio poner, un encuentro en la tercera fase.
El viaje de Manuel Fraga, que sucede poco antes de que ya, o sea, las maletas ya estaban hechas, porque mi vida en la radio y la televisión de Galicia era muy inestable, y entonces yo no nací para hacer pasillos. Bueno, eso es una frase que yo decía en aquella época. Es una frase muy arrogante, pero bueno, es así. Yo no nací para hacer pasillos. De repente no puedes estar haciendo algo y de repente no hacer nada, y de repente no saber. Y entonces mi mujer en un momento determinado dijo, esta inestabilidad no puede seguir. Nuestra hija había nacido aquí, nació en La Rosaleda, aquí en Santiago, quiero decir, y ella fue la que empezó a hacer las maletas, porque las mujeres saben ver, los hombres solamente hacemos cosas. Y entonces la visita, la experiencia de ir con un personaje de la enormidad política de Manuel Fraga a Cuba, poder levantar el dedo y mirar a los ojos al comandante y hacerle preguntas sobre transiciones democráticas y cambios reales en la isla, pues me lo pasé muy bien. Pero creo que él no tanto, ¿no? No, pero no vamos a entrar no vamos a entrar en profundidades de la escena de la tensión, pero sí vamos a entrar en algo que escribió Manolo Rivas en La Voz de Galicia. Manolo Rivas iba como corresponsal del País a ese viaje, y Manolo escribió que yo le había hecho esa pregunta al comandante, que el comandante me había contestado muy brevemente, lo cual para uno de los dictadores con la mayor incontinencia verbal de la historia estaba mandando un mensaje, pero Manolo dice en ese mismo artículo de La Voz de Galicia que yo tengo que Alberto Avendaño ganó un concurso de baile en una sala de fiestas de La Habana. Y eso es verdad. Ahora bien, bailar, más bien menos. Pero el concurso y la victoria están ahí. En vez de una pica en Flandes, puse una gaita en Habana. En Habana, genial. Y bueno, y ya cuando te mudaste a Estados Unidos a principios de los 90, estudiaste allí periodismo en Texas, si no me equivoco. ¿Cómo fueron esos inicios allí? ¿Qué tal la experiencia de la emigración inicial? Ya después va cambiando, ¿no? Muy duro, muy duro. Es decir, lo bonito era que tenía que cuidar a mi hija y eso te ayuda. Bueno, tienes que cambiar pañales, cuando tienes que preocuparte del día a día de un ser humano en miniatura, eso ayuda. Después nació mi hijo allí, Sean, y bueno, eso te va ayudando porque te va despistando de tus propias frustraciones, ¿no? Y de tu eterna pregunta, ¿qué carallo fago eu aquí? Es una pregunta filosófica, como todo el mundo sabe. Entonces, al principio fue duro. Pero mi mujer, de nuevo, que son las mujeres, las personas que ven, me dijo, eso es Texas Tech, que la teníamos muy cerca de casa. Texas Tech es una universidad enorme, es una universidad pública, pero con muchos medios. Y bueno, en Texas hay mucho dinero. Y entonces me dijo, ¿por qué no estudias algo? ¿Por qué no estudias lo que tú eres? Es decir, ¿y qué soy yo? Dice, bueno, pues según los últimos datos de lo último que has hecho en Galicia, Radio Gallega, Televisión de Galicia, va a ser que eres periodista. Entonces fui y me gradué en la Facultad de Periodismo. Claro, eran 4 años para graduarte, para la licenciatura, ¿no? Eran 4 años y yo empecé como lo que se llama allí freshman. Freshman quiere decir que empiezas estudiando matemáticas. O sea, que una clase de periodismo no te llega hasta el segundo semestre, o a veces hasta el tercero. Y entonces yo me empecé a deprimir, que es algo muy de alguien de Vigo. Y entonces le dije me cogí mis cosas, cogí libros de Rompente, cogí traducciones que yo había hecho, había traducido a Edgar Allan Poe, había traducido al gallego a clásicos de la literatura británica y estadounidense, y me fui con eso al decano, o al rector, el decano, el dean, el decano de la Facultad de Periodismo, y me fui, él me recibió,
Y entonces yo le puse, bueno, y también artículos del Correo Gallego, artículos que habían salido en El Faro, artículos míos, ¿no? Y le puse todo sobre la mesa y le dije, en inglés se lo dije, no, te lo voy a decir en español. Lo puse sobre la mesa y le dije, mire usted, esto es quien yo soy. Le llevé también VHS, que tu generación todavía no sabe lo que es, pero era una cosa que existía. Y entonces lo puse ahí sobre la mesa, esto es quien yo soy. Y si soy un freshman, un día más en esta universidad, me pego un tiro. Me pego un tiro, en español no significa nada. Ya, pero allí... En inglés le dije, I kill myself. Y yo pensaba, me pego un tiro. Por tanto, para mí no significaba nada. Y mi mujer me dijo, ¿cómo se te ocurre decir esto en este país? Y dije, pues si no significa nada. Y dice, pues claro que significa, porque aquí la gente lo hace y además te creen si dices que lo vas a hacer. Y dijo, claro, ahora entiendo por qué el tipo lo primero que me dijo fue, cálmese, cálmese. Y yo estaba sereno. Yo lo dije con toda la tranquilidad, la pachorra del mundo, pero el tipo, cálmese. Y dije yo, no, yo estoy muy bien. Casi me trae a un doctor, ¿no? Para ver si estaba psicológicamente bien. Pero inmediatamente después de ese primer impacto, me dice, vamos a ver, yo le había llevado mis academic records de Santiago, donde yo había estudiado, de la Universidad de Compostela, donde había estudiado filología germánica, ¿no? Por tanto, mi inglés era más o menos, y bueno, había estudiado, creo que 1 año o 2 años de alemán, y cosas así. Y entonces el tipo empezaba a decir, ¿qué es esto? Porque además estaba sin traducir. Claro. Y el tipo se fía de todo lo que yo le decía, ¿qué es esto? Esto es una clase que tomé de no sé qué, no sé cuándo, literatura española y tal. Y el tipo empezó a hacer waivers, que es algo así como darte el crédito, y me empezó a dar créditos como un loco, y acabé la carrera en 3 años. 3 años, magna cum laude, el emigrante vigués deprimido, respira, y poco tiempo después estábamos ya conduciendo un camión con los muebles de la casa y todo, hacia Washington. Hacia Washington. Y habiendo ejercido el periodismo aquí en Galicia y en Estados Unidos, ¿hay mucha diferencia entre las formas de hacerlo? De trabajar en periodismo. Pregunta tan difícil, me haces, Lucía, por favor. Házmela otra vez, mientras yo bebo, y así voy pensando. Que has ejercido el periodismo en Galicia y en Estados Unidos, en ambos territorios, 2 países diferentes, ¿y hay mucha diferencia entre las formas de hacer periodismo en estos 2 lugares? Mira, voy a ser buena persona y no voy a decir barbaridades, y voy a decir una cosa que creo que además es cierta, ¿no? Porque a veces digo cosas que yo creo que son verdad. Lo básico, lo esencial de la profesión, hay muchos profesionales que la cumplen en las 2 partes, en las 2 partes del mundo, y que lo cumplen además todos los días. Las empresas obstructivas hacia la profesión, los jefes periodísticos tóxicos, las condiciones de trabajo precarias y los medios prejuiciados y con agenda, eso existe aquí y allí. O sea, no nos creamos que allá está Disneylandia y que aquí tenemos el infierno de alguien. No, esos mundos, la mediocridad y la estupidez existen en todas partes, y no solo en la industria de la comunicación, sino en muchas otras industrias. Ahora bien, Estados Unidos tiene una cultura de aceptación y de entender el riesgo y de apostar por el talento que está a años luz de lo que hay en Galicia o de lo que hay en España en general. Y esa apuesta por, como diría José Mota, esto no tiene sentido, pero ¿y si sí? Ese y si sí existe más allá que aquí. Y entonces hay una inversión para poder llevar cosas adelante. Es decir, en mí creyeron en sitios tan increíbles como la Universidad de Johns Hopkins. Es decir, yo no tenía trabajo, porque la otra cosa que casi nunca digo, pero
pero hubo trabajos que hice de emigrante normal, es decir, de $6 la hora, de salir de casa a las 4 de la tarde, mi mujer llegaba, yo estaba con los niños, mi mujer llegaba de trabajar en la escuela, yo me marchaba y me iba desde las 4 hasta la 1 de la madrugada, y entonces, bueno, era el ciclo de formación y el ciclo del inmigrante, ¿no? Pero un momento vimos, creo que había un anuncio en el periódico en algún sitio, la Universidad de Johns Hopkins estaba buscando un lecturer, que es alguien que... Lecturer es una cosa, no es un lector, es alguien... que imparte conferencias más que clases, ¿no? Imparte conferencias, pero muchos de ellos quieren que den clases y tienen programas y cosas, o sea, y me estaban ofreciendo una cosa así. Y entonces, bueno, me estaban ofreciendo. Yo fui a una entrevista de trabajo, fue una entrevista de trabajo de nuevo, igual que con el decano de la Universidad de Periodismo. Me fui con mis papeles, mis traducciones, mis libros y tal. Y dije, este soy yo. Y la tipa ve el currículum vitae y tal, muy bien, muy bien. Entonces yo le digo la idea que yo tengo de la clase, de cómo quería llevar adelante un programa de español a través de textos literarios. La tipa me contrata, la jefa del departamento de Johns Hopkins, ¿no? Por tanto, podías caminar por el campus y ver premios Nobel tomándose un café. Entonces, y esta señora, en toda su generosidad, me contrata. Y entonces yo cuando me estoy marchando y estoy recogiendo, me quedo mirando para ella y le digo, ¿usted se da cuenta que la mayoría de estos libros que están sobre la mesa y que usted ha aceptado como parte de mi carrera profesional y de mi valor profesional, la mayoría de estos libros están escritos en gallego? Y la señora se me queda mirando y dice, sí, ya lo veo, pero usted también sabe español, ¿no? Estaba contratando a alguien por un perfil, estaba contratando a alguien porque haber publicado en gallego tenía un valor. Claro. Es decir, es un país en el que yo encontré cómo se valoraba lo que tú hacías en el presente y en el pasado, y se apostaba por lo que podrías hacer en el futuro. Ese tipo de apuesta a las nuevas generaciones, a tu generación, es lo que hay que hacer en España, y es lo que hay que hacer en Galicia, ¿no? Hay gente que lo sabe hacer, es decir, la gente de Inditex, la gente de ¿cómo se llama este hombre? Amancio Ortega. Yo me encontré jovencitos ejecutivos de ellos, de Inditex, en una conferencia que me invitaron a dar al MIT, Massachusetts Institute of Technology, y había un máster que era carísimo, donde había élite empresarial de varias partes del mundo. Había árabes, había turcos, había americanos también y tal, y había un muchacho y una muchacha que se acercaron a mí y me dijeron que eran de Zara, eran de Inditex, estaban en ese máster en el MIT. Y claro, es decir, ese apostar por tu presente, valorar lo que has hecho y apostar por tu futuro, eso es lo que se necesita en España. Entonces, ¿hay diferencia entre el periodismo de Estados Unidos y el periodismo de aquí? Sí y no, porque en gallego todo depende y además es cierto. Claro. Bueno, mira, y hablando de apostar por el futuro, en el futuro llegaron 3 premios Emmy, un gringo gallego. ¿Cómo consigue un gringo gallego 3 premios Emmy? ¿Cómo es conseguirlos? ¿Qué se siente? Mira, pesan, ¿eh? Pesa, ¿no? Pesan, sí. Siempre lo dicen cuando lo cogen no lo en el discurso. Sí, toma, que tú no lo probaste. Pues sí. Pesa, ¿ves? Pero da poder. ¿Ves? Da poder. ¿Cómo se consigue? Vamos a ver, este es 2016 National Capital Chesapeake Emmy Awards, Kane in Honduras, el tiempo latino de Washington Post. Este es el primero que gané en el 2016, porque los 2 últimos los recibí antes de venirme, en el 2019, junio del 19, y este fue por un reportaje que hicimos sobre el senador Tim Kaine, que después se hizo además muy amigo mío, y se puede decir, un periodista puede tener amigos que sean políticos. Aparte es una persona que admiro y respeto mucho. Tim Kaine fue el que se presentó de vicepresidente
con Hillary Clinton. Era la fórmula demócrata que derrotó. Entonces, como te decía, Tim Kaine es lo que para mí es un servidor público por antonomasia, ¿no? Nos hicimos muy amigos y tal, y durante esa elección en la que fueron derrotados Hillary y él por Donald Trump y el otro señor, es igual, en esa elección los medios de comunicación de Estados Unidos decían siempre: el senador Kaine habla español y tiene muy buena relación con la comunidad hispana. Y se quedaba ahí, se quedaba en una línea superficial, absurda, que no llevaba a ninguna parte. Que no decía nada realmente. Claro, y entonces lo que dije yo fue, ok, vamos a investigar por qué el senador tiene esta relación con el español, que yo ya lo sabía porque le había hecho una entrevista. Y era que él, cuando era un estudiante de leyes en Harvard, dejó de estudiar un año para irse con los misioneros jesuitas a una aldea perdida de Honduras. Entonces, claro, tiene un background, tiene un fondo absolutamente increíble el individuo. Y allá hubo un equipo en Honduras, aquí montamos otro equipo para entrevistar gente cuando digo aquí, digo Washington. En Washington, sí. En concreto la zona de Virginia, que es de donde el senador Kaine es, y hicimos un paquete. Y ese paquete, claro, lo presentamos y ese paquete ganó en una categoría que es algo así como Outstanding Politics Government, con una cosa muy importante que dice No Time Limit. Por tanto, nos dejaron hacer una cosa más larga. No tan larga como esta entrevista, pero más larga. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito. Nos acercamos al presente, si te parece. Al presente, y así vamos terminando. Y así hablamos, por ejemplo, de La tropa contra el virus, tu colaboración con Gogge, que realmente ya habíais colaborado en The Washington Post. Tú llevaste a Gogge a Estados Unidos. Gogge, vamos a ver. Gogge es un muchacho señor, máis novo que a min, que, como sabes, hace las caricaturas del Faro y tiene toda esa pandilla, esa tropa, como yo le llamo, de Floreano, de Monchiña, etc. Entonces, como yo pasé de emigrante retornado a emigrante confinado en Vilagarcía de Arousa, y como yo había contratado a Gogge para que me hiciera las caricaturas de Donald Trump y de Hillary y del senador Kaine durante la cobertura que hicimos de la campaña electoral del 2016, tenía una relación con Gogge. Y entonces dije, bueno, vamos a aprovecharla. Estoy aquí muy aburrido, confinado, y hay un virus. Entonces, ¿quién se va a encargar de atacar al virus? Gente mayor, porque Monchiña, Ocura, Epi, Floreano son persoas maiores. E entón, isto se convierte en unha historia que se titula A tropa contra o virus, que publicou Xerais, pero sen ilustracións, solamente con esta ilustración de portada. Entonces, o que fixemos na editorial Caligrama, que pertence ao grupo de Penguin Random House, fixemos unha edición de autor coas caricaturas de Gogge e en español. Entonces, a tropa contra o virus pasa a ser la tropa contra el virus, y esta pandilla empieza no Grove, chega ao Monte Xiabre, matan virus por aquí por Vilagarcía para evitar que después, cuando lleguen los madrileños, no lo cojan, y solucionan la papeleta y llegan hasta Santiago de Compostela y le salvan la vida a unas personas mayores en una residencia, y le salvan la vida al presidente de la Xunta y le salvan la vida al alcalde de Santiago de Compostela. Por tanto, salvamos la vida en esta novela bipartidistamente. Pues sí. Claro, está todo fríamente calculado. Y me lo pasé muy bien, nos divertimos mucho, y al mismo tiempo es un mensaje de solidaridad. Esta novelita, La tropa contra el virus, está ahora disponible aquí en Vilagarcía, está en Follas Novas. Y fue una maravilla. Colaborar con Gogge, voy a seguir haciéndolo, claro. Y bueno, y de La tropa contra el virus, el confinamiento te ha dado para mucho, porque también acaba de salir del horno
pandemia, claro, poemas. Claro, es poemas entre paréntesis está la A porque es poems en inglés, claro. Porque este libro, que también está, así sigo vendiendo, ¿no? Que también está en Follas Novas, Vilagarcía. Esta es la edición de tapa dura, la otra es la edición de tapa blanda, la que está en la librería. Este libro cierra mi ciclo literario estadounidense. Es decir, yo escribo de una manera muy esquizofrénica. Escribo mucho en gallego, fundamentalmente en gallego. Escribí mucho en español en toda mi vida en Estados Unidos y escribí bastante en inglés. Y entonces, esto es un libro donde voy conjurando todos los fantasmas de la pandemia, el ejercicio de la soledad, que significa estar unidos en soledad, que significa toda esta presión que se está viviendo con la pandemia. Y después es un reencuentro, o tal vez un final de ciclo americano, ¿no? Pero hay también un reencuentro con la persona que hace la ilustración de portada y las ilustraciones de dentro, que es Menchu Lamas, que nos lleva al grupo Rompente de los años 70, de finales de los 70, ¿no? Menchu Lamas y Antón Patiño. Entonces Menchu me hizo unas ilustraciones que van secuenciando el libro y ahora el Pandemia es el título de un poema largo del final, dividido en 7 partes, y hay un productor en Miami, muy amigo, que quiere hacer una especie de ópera musicada y algo así. Por tanto, a lo mejor gano un Grammy. No se pueden no te llega con los Emmys. No se pueden decir estas cosas, pero estoy muy ilusionado con ese proyecto. Y este libro, además, tengo el privilegio de que un individuo al que respeto y admiro mucho, que se llama Darío Villanueva, el que fuera director de la Real Academia Española, me dedica unas notas dentro del libro, y un profesor de la Universidad de Boston también, y un alto cargo de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, Luis Alberto Ambrogio, un gran poeta, me hace una introducción. Por tanto, estoy muy bien acompañado y creo que es un libro que puede acompañar a los lectores, incluso aunque no les guste la poesía. Porque claro, esto de, a mí que la poesía no me gusta, a mí es que la ópera no me gusta, lo único que hay que decir es, relájate y disfruta. Eso. Claro que bien. Pues mira, vamos a ir a intentar acabando ya, pero no podemos acabar sin hablar de la vuelta de Rompente. Tengo entendido que estáis planteando... Voy a contar en idioma vigués. Rompente volve, o Grupo de Comunicación Rompente volve, porque, en palabras de Antón Reixa, líder de Resentidos e de outras actividades artísticas, cinematográficas e audiovisuais de relevancia, en palabras de Reixa, se volve Alberto, haberá que volver a Rompente. Entón, esa foi a frase inicial. A segunda parte é que o meu regreso a Galicia é un regreso ás fontes, como che dixen ao principio desta longa entrevista. É un regreso ás fontes. E as fontes non é un sitio de auga, necesariamente. As fontes son emocionais e espirituais. E non hai nada máis emocional, espiritual, personal, que leves dentro, máis do cerne de quen ti és, que o que ti és. Como me dixo unha vez nunha visita que me fixo a Washington Víctor Freixanes, un é de onde é, que son esas frases lapidarias galegas que significan todo, e ao mellor non tanto, pero significan moito. E ese regreso ás fontes trae Rompente baixo o brazo. Rompente saca, dentro de posiblemente xa, o sea, agora, nesta primavera, Que hostia din os rumorosos, que é o título dun libro de 3 autores, Alberto Avendaño, Manolo Romón, Antón Reixa, con ilustracións, maquetación de Antón Patiño e Menchu Lamas, e cunha introducción casi comprensible
de Julián Hernández, líder de Sinestro Total. Sí. E esa vai ser o regreso. Van a ser 3 libros dentro dun só libro, porque vai ir 3 libros de autor dentro, e despois ao final textos históricos que fixemos en colaboración, incluído un sobre o virus, precisamente, que fixemos durante o confinamento mandándonos WhatsApps. Perfecto. Bueno, Alberto, pues muchísimo éxito con todo, con Rompente, con los libros y con todos tus proyectos, y muchísimas gracias por habernos atendido hoy. Gracias a ti por terme aquí, por falar conmigo, e a quen nos estuvera vendo, se chegou a este punto, enhorabuena, creo que habrá que mandarle una caja de algo. Gracias de verdad a Smash y gracias por esta conversación. A ti. Hasta luego.